Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo para responder una pregunta que ha fascinado a la humanidad durante siglos. ¿Quién fue realmente Jesús de Nazaret? Pero no lo haremos desde la perspectiva de la fe, sino desde la historia. ¿Qué nos dicen las pruebas y los documentos antiguos sobre su existencia? ¿Podemos separar al Jesús histórico del Cristo de la fe? Acompáñenme en esta increíble investigación. Para empezar, es crucial entender que la mayoría de los historiadores, tanto religiosos como seculares, concuerdan en que un hombre llamado Jesús existió realmente en la Galilea del siglo I. La pregunta no es tanto si existió, sino qué podemos saber con certeza sobre su vida y su mensaje. Y para eso, tenemos que buscar más allá de los textos bíblicos. Una de las fuentes no cristianas más importantes es Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I. En su obra Antigüedades Judías, escrita alrededor del año 93, Josefo menciona a Jesús en un pasaje conocido como el Testimonio Flaviano. Aunque algunos expertos creen que este texto fue alterado posteriormente por copistas cristianos, la mayoría coincide en que una versión original del pasaje existió. En él, Josefo describe a Jesús como un hombre sabio, un maestro que atrajo a muchos seguidores, tanto judíos como gentiles, y que fue condenado a la crucifixión por Poncio Pilato. También menciona a Santiago, refiriéndose a él como el hermano de Jesús, el llamado Cristo. Este detalle es muy significativo para los historiadores, porque parece auténtico y corrobora la existencia de Jesús de una fuente externa. Pero Josefo no fue el único. Otro gigante de la historia antigua, el historiador romano Tácito, también escribió sobre Jesús. Alrededor del año 115, en sus Anales, Tácito narra el gran incendio de Roma bajo el emperador Nerón. Cuenta que, para desviar las culpas, Nerón acusó a un grupo odiado por sus abominaciones, conocidos popularmente como cristianos, y aquí viene lo interesante. Tácito explica el origen de ese nombre. Proviene de Cristo, quien, durante el reinado de Tiberio, fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Esta es una confirmación poderosa y hostil. Tácito no tenía ninguna simpatía por los cristianos, lo que hace que su testimonio sea aún más creíble desde un punto de vista histórico. No estaba tratando de probar nada a favor de la fe, simplemente registraba un hecho. Y hay más. Plinio el Joven, gobernador de una provincia romana en la actual Turquía, escribió una carta al emperador Trajano alrededor del año 112. En ella le preguntaba cómo debía tratar a los cristianos. Describe que se reunían antes del amanecer para cantar himnos a Cristo como si fuera un dios. Otro historiador romano, Suetonio, también menciona a los cristianos y a un tal Cresto, que probablemente es una referencia a Cristo como causa de disturbios entre los judíos de Roma. Todas estas fuentes, escritas por personas que no eran seguidoras de Jesús, pintan un cuadro coherente. Existió un líder llamado Cristo. Sus seguidores formaron una comunidad y su movimiento se extendió rápidamente por el Imperio Romano. Ahora pasemos de los textos a la tierra. ¿Qué nos dice la arqueología? Durante mucho tiempo, algunos escépticos cuestionaron incluso la existencia de personajes clave mencionados en los evangelios, como Poncio Pilato. Sin embargo, en 1961, en Cesarea Marítima, se hizo un descubrimiento que cambió todo. Se encontró una losa de piedra con una inscripción que dice claramente: Poncio Pilato, prefecto de Judea. Esta inscripción de Pilato es una prueba arqueológica contundente que confirma la existencia y el cargo del hombre que, según todas las fuentes, ordenó la crucifixión de Jesús. De repente, una figura del relato evangélico saltaba de las páginas de la Biblia a la historia tangible. ¿Y qué hay de Nazaret? Durante años, algunos argumentaron que Nazaret era un mito, un pueblo inventado, ya que no se mencionaba en fuentes extrabíblicas de la época. Pero la arqueología, una vez más, vino a poner las cosas en su sitio. Las excavaciones en la actual Nazaret han desenterrado los restos de una pequeña aldea agrícola del siglo I. Se ha encontrado una casa de esa época,
con sus patios y cisternas, que nos da una idea clara de cómo era la vida en el tiempo y el lugar donde Jesús habría crecido. Estos hallazgos confirman que Nazaret no solo existía, sino que era exactamente el tipo de lugar humilde que describen los evangelios. Y un descubrimiento más realmente asombroso. En 1990 se encontró una tumba en Jerusalén que contenía varios osarios, cajas de piedra para guardar huesos. Uno de ellos tenía una inscripción bellamente tallada que decía Yehosef bar Cayafa, es decir, José, hijo de Caifás. Los historiadores están casi seguros de que se trata de la tumba familiar de Caifás, el sumo sacerdote que, según los evangelios, presidió el juicio judío contra Jesús. Tener una conexión arqueológica directa con una de las figuras centrales de la pasión de Cristo es sencillamente extraordinario. Entonces, tenemos fuentes romanas, fuentes judías y pruebas arqueológicas que apoyan la existencia de Jesús y el contexto histórico en el que vivió. Pero, ¿qué pasa con los evangelios? ¿Podemos usarlos como fuentes históricas? Muchos historiadores modernos creen que sí, con ciertas precauciones. A diferencia de las biografías modernas, los evangelios fueron escritos con un propósito teológico: convencer a la gente de que Jesús era el Mesías. Sin embargo, esto no anula su valor histórico. Fueron escritos relativamente cerca de los eventos que describen, entre 40 y 70 años después de la muerte de Jesús. Esto es mucho más cercano en el tiempo que las biografías que tenemos de otras figuras antiguas, como Alejandro Magno, escritas siglos después de su muerte. Los autores de los evangelios o sus fuentes fueron testigos presenciales o tuvieron acceso a ellos. Por eso, aunque deben leerse críticamente, los evangelios nos ofrecen la información más detallada que tenemos sobre la vida y las enseñanzas del Jesús histórico. En resumen, cuando juntamos todas las piezas del rompecabezas, emerge una imagen clara. Las evidencias históricas, tanto textuales como arqueológicas, nos permiten afirmar con un alto grado de certeza que a principios del siglo I, en la provincia romana de Judea, vivió un predicador judío llamado Jesús. Este hombre reunió a un grupo de seguidores, enseñó un mensaje que fue considerado subversivo por las autoridades religiosas y políticas de su tiempo, y como resultado fue arrestado y ejecutado por crucifixión bajo las órdenes del prefecto romano Poncio Pilato. Este es el núcleo histórico que la gran mayoría de los estudiosos, creyentes y no creyentes, aceptan como un hecho. La figura histórica de Jesús de Nazaret es una de las más influyentes y estudiadas de todos los tiempos. Ir más allá de este núcleo histórico, explorar sus enseñanzas, sus milagros o su resurrección, nos lleva al terreno de la fe y la teología. Pero la base, la existencia del hombre que cambió el curso de la historia, está firmemente anclada en la evidencia. Espero que este viaje a través de la historia les haya parecido tan fascinante como a mí. Hay mucho más que explorar, por supuesto, pero esto nos da una base sólida para entender quién fue Jesús más allá de cualquier creencia. ¿Qué les parece la evidencia? ¿Hay algún punto que les haya sorprendido más? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantará leerlos. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si les ha gustado el video, no olviden darle a me gusta, compartirlo y suscribirse al canal para no perderse más investigaciones como esta. Nos vemos en el próximo video.